aquí en Me lo dijo Adela. No se vayan, porque ya comenzamos. No existen palabras para expresar qué tan arrepentido me siento. Mi deseo más profundo es estar de vuelta con mi familia y enseñarles que he cambiado. Esas las palabras que, de acuerdo con el Washington Post, pronunció el día de ayer Dámaso López Serrano, conocido como el Minilic, ante la Corte de Distrito de Alexandria. Inmediatamente después de estas palabras fue condenado a 5 años de prisión por traficar fentanilo. López Serrano, el Minilic, tiene 37 años de edad, nació pues dentro de una familia ya criminal. Su padre es Dámaso López Núñez, el licenciado, uno de los hombres más cercanos al Chapo Guzmán, que lo ayudó a escapar en el 2001. ¿Se acuerdan del penal de Puente Grande? De ahí adoptó este penal el mote de Puerta Grande, así mejor conocido como Puerta Grande, luego de esta fuga. Y no es la primera vez que López Serrano está en la cárcel, no es la primera vez que lo declaran culpable y tampoco es la primera vez que jura estar arrepentido de toda su vida criminal. En julio del 2017, yo no sé si ustedes lo recuerden, el Minilic cruzó la frontera hacia el norte y él mismo, ahí sí, se entregó a la justicia. Según la DEA, ha sido el narcotraficante de más alto rango mexicano que jamás se haya entregado, que jamás se haya rendido ante autoridades estadounidenses. Un año después, en el 2018 justamente, López Serrano admitió ante la Corte ser uno de los líderes del cártel de Sinaloa, que justo ayudó a traficar toneladas y toneladas de cocaína de México hacia Estados Unidos. Lo que sigue, pues la verdad es de no creerse, porque lo condenaron a 10 años en prisión, 10 años en la cárcel, pero en septiembre del 2022 un juez federal le concedió libertad condicional. Y las autoridades de México siempre sospecharon, y con razón, que López Serrano se había convertido en testigo cooperante de Estados Unidos. Y en esa ocasión ha trascendido que López Serrano logró reducir su condena, que había sido de 10 años, pero le dieron libertad condicional muchos años antes, que lo había obtenido pues justamente por haber traicionado a los chapitos y revelado muchísima información secreta hasta ese momento del cártel de Sinaloa. El Minilic se mudó entonces de California a Virginia. Estaba libre, había llegado a un acuerdo con el gobierno estadounidense y lo tenía, de verdad que para ese momento lo tenía todo, absolutamente todo. Pero ¿qué creen? Que ese arrepentimiento que había jurado tener, pues no le duró mucho porque se volvió a equivocar. Se equivocó de nuevo y nadie sabe muy bien por qué. Pero a los pocos meses retomó sus actividades criminales, sus actividades delictivas y comenzó a traficar ahora fentanilo. Lo que nunca se imaginó es que el FBI pues lo estaba espiando, lo seguía muy de cerca. Así que interceptaron el cargamento y lo consiguen arrestar por segunda vez a Dámaso López Serrano, es decir, tropezó 2 veces y con la misma agencia. Ahora, Dámaso López Serrano volvió a ser condenado a prisión. Algunos expertos de seguridad dudan de que pues pueda llegar de nuevo a
un acuerdo de culpabilidad, ¿no?, con el gobierno de los Estados Unidos, pero la verdad es que ya nada nos sorprendería, todo, absolutamente todo es posible. Lo que también es cierto es que en todo este caso, Estados Unidos ha demostrado su indiferencia total ante el gobierno de México, porque mientras nosotros enviamos decenas de narcotraficantes, ellos a nosotros simplemente nos ignoran, porque desde hace años las autoridades mexicanas han estado solicitando la extradición del Minilic. ¿Por qué? Por el asesinato del periodista Javier Valdés. Era un periodista dedicado a cubrir la nota roja, sobre todo a reportar todas las noticias, las novedades del mundo criminal, pues allá mismo, en Culiacán, en Sinaloa. Tenía una trayectoria de más de 2 décadas, más de 20 años dedicándose a este oficio, a esta profesión, y era un periodista de verdad respetadísimo. Y pocos días antes de ser asesinado, Valdés escribió una columna acerca de López Serrano, justamente, donde lo describía como pues un pistolero de utilería. Alguien que es muy bueno, dicen, para platicar, pero malo para los negocios. Alguien escribió que solo servía para beber las mieles de las recompensas del trabajo de su padre. Y pocos días después, 15 de mayo de 2017, Javier Valdés fue asesinado por órdenes justamente del Minilic. No pudo soportar la humillación de esta columna de Javier Valdés. Los asesinos, imagínense, recibieron como pago, escuchen bien, una pistola de plata con las imágenes de Dámaso López Serrano y de su padre, Dámaso López Núñez. Así se mueven las cosas en el cártel de Sinaloa, o al menos así se movían. Primero en el 2020, luego en el 24, cuando lo arrestaron por segunda vez, el gobierno de México pidió y ha insistido desde entonces que nos enviaran en extradición a López Serrano, al Minilic, pero las autoridades estadounidenses siempre se negaron. Según el exfiscal Alejandro Gertz Manero, el Minilic se estaba convirtiendo de nuevo en testigo protegido. Claro que ahora, con esta nueva condena, pues esta versión ya resulta dudosa. La historia de Dámaso López Serrano es de verdad que muy elocuente, ¿no?, en este momento. Es la historia de un junior del narcotráfico que vivió del éxito de su padre. Es la historia de un criminal que asesinó a un periodista en México, como tantas veces ocurre. Es la historia de un joven que se entrega al gobierno de Estados Unidos, que traiciona al cártel de Sinaloa solamente para regresar a delinquir. La historia de un hombre que al salir de la cárcel regresa a este mundo criminal luego de haberse entregado. La historia de los acuerdos de culpabilidad del otro lado de la frontera, la historia de cómo a la justicia estadounidense, la verdad es que no le interesan ni la opinión ni las peticiones que haga México. Es la historia de la caída del cártel de Sinaloa, como lo habíamos conocido, no cabe la menor duda. Como dirían los Tigres del Norte, una historia de contrabando y de traición. Yo soy Adela Micha. Quien conoce muy bien esta historia, quien conoce muy bien a este personaje, es nuestro